Bueno, como lo han dicho tanto el ministro de Hacienda como el gerente del banco, y lo discutimos en la Junta, el margen es más reducido ahora, porque ya se han hecho pues 200 puntos básicos, 2 puntos porcentuales de reducción. Ya estamos en una inflación que no es tan distante, digamos, ciertamente la inflación, los indicadores de inflación básica, tenemos 5,75 y los indicadores de inflación básica están un poco por encima del 5%, o sea que la tasa de interés ya está bastante baja. Sin embargo, yo creo que esto va a depender obviamente primero digamos, de si hay una reacción de la actividad productiva o no. Hasta ahora no hay indicadores posteriores a los que usamos para determinar por acordar pues, la reducción de 50 puntos base en la última junta. Entonces vamos a tener que esperar nuevos datos que seguramente llegarán ya en las próximas semanas. Y segundo, digamos, cuáles son los datos de inflación. Creo que el dato de junio fue positivo y vamos a ver qué tan positivo es el dato de julio. Pero, corrector, en ese sentido, todo el mundo ha hablado, no sé, que despacio 100 puntos básicos más, 50 puntos básicos más. ¿Usted hasta cuánto cree que puede llegar el piso de la tasa del banco? Bueno, ustedes creo que no esperan que yo responda la pregunta, pero... pero hay que hacerlo. Sí, el deber de ustedes es hacerla, el deber mío no contestarla. No, yo creo que puede haber un poco de margen más, pero reitero, depende de esas dos circunstancias. Digamos, nosotros lo que hemos todo el tiempo discutido en términos muy cordiales y con algunas diferencias de opinión sobre velocidad, pero con un acuerdo de que había que bajar las tasas, porque digamos, llevamos las 2 reuniones que yo he asistido, ha habido consenso en que hay que bajar tasas. O sea, eso es un elemento positivo y algunas diferencias de velocidad. En uno se votó 4-3 en una dirección, en el otro en la otra dirección, pero digamos, en general ha sido positivo. El mercado, digamos, estaba esperando una tasa del 5,5% para fin de este año, estamos casi allí. Y podría uno pensar, dependiendo, reitero, de esa mezcla que es la que venimos discutiendo, que es la mezcla de cómo está la actividad productiva y las tendencias de la inflación. Yo diría, la actividad productiva hemos estado mal, en inflación hemos estado bien. Entonces, dependiendo de cómo se dé esa mezcla, pues discutiremos si es viable otras reducciones o no. Sí, yo creo que esa es una buena pregunta. Yo, en primer lugar, me refiero al pesimismo empresarial, que es en el fondo el que más me preocupa. El de los consumidores me parece más coyuntural y más viable, digamos, que comience a revertirse a medida que, digamos, que la economía comience a repuntar y que la inflación siga en su tendencia descendente, porque finalmente es a los consumidores a los que nos afecta más directamente la inflación. Entonces yo le diría que el excesivo pesimismo digamos, es fundado en el corto plazo, pero es infundado en otros sentidos. A ver, es fundado en el sentido, digamos, de que sin duda alguna llevamos ya 4 trimestres con un crecimiento muy bajo, pero yo creo que es infundado en el sentido de que yo sí creo que hay posibilidades de reactivación en el segundo semestre del año, que se van a ir materializando. Hay muchas señales positivas también de que el sector exportador, diferente al petróleo y minerales, ya ha comenzado a beneficiarse de un tipo de cambio más competitivo. Más aún, el tipo de cambio se ha vuelto un poco más competitivo en las últimas semanas, y ese es un efecto positivo. Por ejemplo, lo veíamos en nuestras consultas con los empresarios del Caribe. Allá todos los que dependían del mercado interno, mal, ¿cierto? Pero los que dependían digamos, del comercio internacional, bien. Por ejemplo, los hoteles, decían, digamos, los hoteles están bajos digamos, de clientes nacionales, pero digamos, los clientes internacionales están aumentando, y eso lo ve uno en los datos de la balanza de pagos. Digamos que, digamos, en la balanza de pagos es un sector exportador que está despegando, pero también están despegando las exportaciones agrícolas, un poco las exportaciones industriales. Es difícil porque, digamos, finalmente, reitero,
Nosotros habíamos pasado por un periodo en que nos habíamos vuelto demasiado dependientes del petróleo y por lo tanto es importante, digamos, despegar. Ahora, el otro elemento del pesimismo es más, yo diría, refleja más la polarización política colombiana. Ese es un tema complejo. Yo, como lo dije por ahí en alguna columna, como cuando vivía en el exterior, uno lo que percibía es que nadie afuera entiende esta polarización política colombiana. Más aún, yo como defensor del proceso de paz que he sido durante todo este tiempo, creo que, y además como una persona que le dediqué 10 años de mi vida a las Naciones Unidas, de hecho he sido el colombiano con el cargo más alto en el sistema de Naciones Unidas en la historia. Yo, digamos, viendo la participación de las Naciones Unidas y el hecho de que Naciones Unidas lo dice explícitamente, ese es el caso de éxito mundial en materia de procesos de paz, con las dificultades que tiene el proceso. Entonces, creo que esa polarización es realmente infundada y espero que se vaya superando, aunque obviamente el hecho de que vamos entrando en un periodo electoral pues no va a ser fácil, digamos, ese tema. Pero digamos, en medida que uno comience. Y por último, tal vez resaltar lo siguiente, digamos, esto ha sido uno de los apretones más fuertes de disponibilidad de divisas de la historia de Colombia. O sea, la caída, digamos, del precio del petróleo del 2014, que fue a la mitad básicamente, fue una caída de ingresos de exportación brutal, una de las más altas de la historia, y por lo tanto, digamos, el hecho de que la economía haya resistido bastante bien, o sea, finalmente ha crecido lentamente, pero ha crecido. Digamos, hay varias economías sudamericanas que están contrayéndose, varias, digamos, con fenómenos incluso más débiles que el de Colombia, en algunos casos, y si uno lo compara con la crisis anterior que tuvo Colombia, que fue la del 99, digamos, esta es una crisis que ha sido mucho mejor manejada, y por lo tanto también es una señal digamos, me parece, optimismo. Que desafortunadamente seguimos en la tendencia de aprobar reformas tributarias que siempre son incompletas. La última también lo fue. Entonces, nuevas reformas tributarias seguramente habrá que hacer. O sea, yo creo que el próximo gobierno tiene que pensar en cómo hacer, en cómo mejorar la estructura tributaria. A mí me gustó mucho la propuesta que hizo la Comisión de Reforma Tributaria que convocó el gobierno, incluso de cambiar todo el sistema, o sea, casi crear un nuevo impuesto y sanear todo el pasado. Es que el pasado está lleno de beneficios específicos y uno puede tener tasas más bajas y eliminar la cantidad de beneficios específicos. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer hacia adelante. Todavía estamos muy llenos de... No solamente nosotros, miren el debate tributario en los Estados Unidos, allá es peor. Allá es peor, digamos, en términos de beneficios específicos. Pero aquí yo creo que también podemos avanzar mucho más fuertemente en esa materia. Creo que eso era una buena propuesta, dejar muy pocos beneficios muy justificados, ¿no? Y podemos bajar las tasas, incluso. Yo creo que es posible bajar las tasas si uno logra reducir una cantidad de beneficios específicos que todavía existen en nuestra legislación. Yo también fui, por lo demás, enemigo de los contratos de estabilidad jurídica en materia tributaria que se crearon en realidad en el pasado, pero sobre todo se mejoraron en términos de los beneficiarios potenciales durante la administración Uribe. Yo fui muy crítico de esos sistemas y de hecho creo que son que van en contra del principio de la equidad. Porque si los consumidores no nos podemos defender de aumentos de impuestos, ¿por qué las grandes empresas sí? Eso es mi... O sea, yo creo que los impuestos deben ser para todos. Si hay que hacer ajuste por la vía tributaria es para todos, no necesariamente para unos sectores de la población y los sectores más vulnerables. Las pequeñas empresas también tampoco tenían acceso a los beneficios de estabilidad jurídica. Entonces la estabilidad jurídica es
En materia tributaria, de hecho, en materia tributaria desafortunadamente no puede haber estabilidad jurídica en ese sentido. Los impuestos se hacen en todos los países para manejar las finanzas públicas de forma apropiada. Y para manejar las finanzas públicas de forma apropiada, a veces hay que aumentar los impuestos.